Dios te bendiga en grande manera. Me da mucho gusto saludarte y te doy la bienvenida a este canal. El día de hoy estaré concluyendo con el tema la sensibilidad espiritual. Y si te perdiste alguno de los videos sobre este tema, te dejo el enlace para que vayas a verlos. Concluiré con el tema los beneficios de la sensibilidad espiritual. Comenzamos. Es necesario tener nuestro corazón conectado con Dios y para eso es necesaria la sensibilidad espiritual. Sé que lo he estado repitiendo constantemente en los últimos videos, pero es una realidad que estoy aprendiendo y que estoy aplicando en mi vida. Y esto me ha traído muchos beneficios, como conocer lo que Dios desea de mí, porque cuando estamos conectados con el corazón de Dios, Él nos revela aquellas cosas que Él desea de nosotros. Y obviamente debemos ser obedientes a lo que Él ponga en nuestro corazón. Vamos a iniciar y voy a darte el primer beneficio de la sensibilidad espiritual. Un deseo constante de buscar la presencia de Dios. Muchas veces he escuchado a algunas personas decir, es que yo no siento el deseo de orar, de ayunar, de leer la palabra. Y ciertamente yo también lo he experimentado, no les voy a decir que no, pero he entendido que cuando estamos en una conexión con Dios, parte de lo que sucede es ese deseo, ese anhelo. Yo lo relaciono de esta manera. Así como tenemos necesidad de comer y sentimos, ¿verdad?, el hambre, también el buscar de Dios es ese sentir, ese deseo. Yo recuerdo a una pastora que me decía, debes procurar antes de la comida física, la comida espiritual. Y por mucho tiempo como que no lo ponía en práctica o no era algo que realmente deseara yo buscar. Sin embargo, siento que a raíz de que he estado tocando este tema de la sensibilidad espiritual, Dios en primer lugar a mí me ha estado llevando a esa búsqueda constante de su presencia. Y créanme, es como sentir que no estás a gusto, como sentir que algo te hace falta y no estás satisfecho, no estás contento hasta que no vas y buscas la presencia de Dios. Y esto, créanme, sí se puede lograr, sí podemos sentir ese anhelo, ese deseo, nuestro espíritu clamando, nuestro espíritu deseando la presencia de Dios. El segundo beneficio es unción, poder y autoridad para ministrar. Y quiero tomar como ejemplo en varios de estos beneficios al profeta Elías. Es uno de mis personajes favoritos y quiero que me acompañes a Primera de Reyes, capítulo 17. He estado leyendo, como en algún video les mencioné, Primera de Reyes, ya terminé y estoy en Segunda de Reyes, pero realmente ha sido de gran bendición el estar leyendo estos versículos. Entonces quiero que leas conmigo Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Se dan cuenta con qué seguridad hablaba este hombre? Pero su seguridad no estaba basada en su físico o en su posición, no, sino en una sola cosa, en que él sabía que tenía el poder, la unción y la autoridad de Dios para hablar lo que Dios pusiera en su corazón. Y por eso él se atrevió a dar estas palabras. Pero él dijo algo muy importante, una frase que en lo personal es algo que a mí me alienta y es algo que yo quiero experimentar y que yo quisiera poder decir. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Elías era un hombre de Dios que estaba en constante búsqueda de la presencia de Dios, que es el beneficio que mencioné como primer punto. Y ahora
el resultado de esa búsqueda constante y estar en la presencia de Dios, buscándole, ahora le da a él el poder, la unción y la autoridad para ministrar, para servir. Y aquí quiero decirte y animarte que no importa lo que hagas, desde una oración por una persona hasta predicar, profetizar, cantar, el ministerio, el llamado que tú tengas, el don que tú tengas, necesariamente es importante que tengamos el poder, la unción y la autoridad de Dios. El siguiente beneficio es uno de los que más me gustan y es oír la voz de Dios. ¿Cuántas veces yo les puedo dar testimonio que el oír la voz de Dios ha hecho una diferencia enorme en mi vida? Y ciertamente yo no vengo a decirte aquí que Dios me ha hablado con su voz audible y que yo audiblemente he podido escuchar la voz de Dios. He sabido de testimonios de personas que han tenido esta maravillosa experiencia y que más quisiera yo que también yo la tuviese, y sé que tal vez Él me permita poder escuchar audiblemente su voz, pero ciertamente es como en tu mente algo que viene y te habla. Y quiero decirte de una manera sencilla cómo tú puedes identificar si es Dios el que está hablando a tu vida. Y es porque la voz de Dios siempre te va a transmitir paz. Siempre va a ser algo que si tú estás pasando por tristeza, por circunstancias difíciles, al escuchar su voz, tú vas a salir fortalecido, tú vas a salir animado, tú vas a cambiar tu perspectiva, tú vas a cambiar tu situación, tu pensamiento, tu sentir por haber escuchado la voz de Dios. Entonces, mira, este es uno de los beneficios maravillosos que Dios nos da a todos sus hijos. Todos aquellos que son hijos de Dios pueden escuchar su voz. Y quiero que vayamos ahora a igual en el mismo capítulo de Primera de Reyes 17, pero ahora en el versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, y esto lo vamos a encontrar constantemente. Luego en Primera de Reyes igual 17, pero ahora versículo 8 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Dios hablando constantemente a su siervo Elías, pero él tenía un oído atento a lo que Dios le hablaba. Ciertamente no voy a decir, ay, todo el tiempo, ¿verdad? Debes estar, Dios me va a hablar, Dios me va a hablar. No, pero sí debes saber que durante el día Él quiere tener un momento para hablarte. Y aquí es necesario algo. Normalmente cuando nosotros oramos, lo que hacemos es hablar, 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 hablar. Y esto muchas veces lo que hace es que no permitimos que Dios hable, porque ciertamente para que Él nos hable debemos callar. Y a veces cuando Dios habla a mi vida, yo estoy hablando, hablando y Dios me dice, calla, estate en silencio porque es el momento en que yo voy a hablarte, en el que yo voy a ministrarte. Y es necesario acallar las voces a tu alrededor. Tu mente, tus pensamientos, tú misma guarda silencio y concéntrate en escuchar lo que Él está hablando a tu vida, porque créeme, no serás el mismo, no serás la misma después de que Él ministre tu vida a través de hablarte. Son maravillosos los beneficios que Dios nos da a través de la sensibilidad espiritual. Y ahora viene el siguiente beneficio, la revelación de la palabra de Dios. Hay personas que leen la Biblia como cualquier otro libro y solamente para ellos es literatura, historias, poesía, muchas cosas que pueden encontrar. Pero cuando el hombre o la mujer no tienen la revelación de la palabra y el Espíritu Santo no está en ellos, difícilmente pueden entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y sabes, algo sorprendente que yo he aprendido durante mi caminar con Dios es que no importa cuántas veces tú leas un versículo de la palabra o una porción bíblica, una historia, siempre
habrá algo que Dios te va a hablar nuevo y diferente. Muchas ocasiones esto viene relacionado con lo que tú estás viviendo, con las circunstancias que tú estás atravesando. Y ahora yo te pregunto, ¿crees que esto sea casualidad? Claro que no. Es Dios el que está teniendo cuidado de nosotros y nos lleva a leer la palabra y a entender algo que quizás en otra ocasión no lo habías entendido. A mí esto me ha sucedido porque ciertamente he leído la palabra de Dios y la vuelvo a leer a veces el mismo versículo y entiendo algo diferente. Por eso es maravillosa su palabra. Pídele, Señor, revélame. A veces yo sé que pasamos por momentos de, ay, no entiendo la palabra de Dios. No te preocupes. Haz oración y pídele al Espíritu Santo, revélame lo que esta palabra quiere hablar a mi vida. Ahora, también para los que predicamos, para los que ministramos en la alabanza o algún otro ministerio, es muy importante la revelación de la palabra, porque esta nos dará ese alimento para dar a aquellas personas a quienes Dios nos ha puesto que les demos una palabra. Y es necesario siempre tener esta revelación de la palabra de Dios. Dios desea tener esa relación con nosotros, pero va a depender en grande medida de nuestra disposición.